Bayern Múnich y Luis Díaz cerca del título de la Bundesliga. Le ganaron el clásico al Borussia Dortmund. Sebas, estamos en un nuevo programa de Entretiempo para hablar de quizás el mejor jugador colombiano del momento, Luchito Díaz y su equipo, el Bayern Múnich. ¿Cómo vas? Todo bien, Dani. Bueno, y también para hablar de uno de los mejores partidos de la temporada, porque eso hubo de todo, hubo goles, polémicas. Lucho tal vez no estuvo tan participativo, pero al fin y al cabo determinante como siempre aportando no tanto en ataque, sí en defensa. Uno entiende que esta clase de partidos donde se jugaba prácticamente el título, más allá de que faltan varias jornadas, era el primero y el segundo, el más cercano perseguidor del Bayern Múnich, así que no dar ventajas era clave y por eso Company puso a Luis Díaz en una labor un poco más defensiva de contrarrestar las intenciones del rival y por eso no estuvo tan participativo adelante. Aún así, se las ingenió y por ahí generó una que otra, pero como usted bien lo decía, fue y es y seguirá siendo, ojalá pensando en el Mundial, el mejor futbolista colombiano de la actualidad. Así es, un Bayern Múnich que ganó por un marcador de 3-2, un partido que no fue fácil, que fue complejo. Ahí vemos a Luchito Díaz en pantalla con un mano a mano con Emre Can. Un Bayern Múnich que de nuevo vino de menos a más. Arrancó perdiendo el partido con un gol a los 26 minutos de Schlotterbeck y la reacción de los bávaros vino para la segunda parte. ¿Por medio de quién? De el de siempre, el que siempre aparece, el 9, el ciudadano, el Hurricane, el jugador inglés que se fue de doblete. Primero puso el empate a los 54 minutos y después al 70 el de la remontada de tiro penalti. Y sobre el final vinieron más goles. El Borussia Dortmund logró poner el 2-2 con gol de Svensson al minuto 83 y finalmente el que apareció fue Joshua Kimmich, ese jugador del Bayern Múnich que juega donde lo pongan, juega de lateral, te juega de volante, llega como extremo y apareció al minuto 87 para ponerle la cereza al pastel en un estadio que es icónico como es el Signal Iduna Park. Recordemos que jugaron en casa del Borussia y Kimmich fue el encargado de darle la victoria al Bayern Múnich. Pues vea, vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que pasó en este clásico, el partido más importante del fútbol alemán, al menos en los últimos años, por la rivalidad que se ha generado y por la importancia de ambos equipos a nivel europeo y por supuesto en Alemania. Le hablaba de polémicas y vea, todo arrancó en la previa porque los hinchas del Bayern Múnich denunciaron que hubo maltrato por parte de la policía, usted bien lo decía, que se jugó en casa del Borussia Dortmund e incluso algunos no finalizaron adentro de la cancha, no los dejaron entrar. A partir de ahí se generó cierta tensión, hubo un apoyo por parte de los jugadores del Bayern Múnich, hablaron con las autoridades, todo se solucionó, pudieron ingresar, pero sí se generó cierta tensión previo a este compromiso. Después, usted hablaba del autor del primer tanto del partido, el primero del Dortmund también, de Nicolás Schlotterbeck, que termina anotando el gol, pero minutos antes, exactamente 5 o 4 minutos antes, debe haber sido expulsado un patadón, o sea, de verdad un patadón increíble, el que le pegó a Stanisic, todo el Valle reclamó que era roja, el árbitro se tomó su tiempo, analizó la jugada, hizo el gesto de que estaba hablando con el VAR y demás, y en definitiva termina sacándole solamente amarilla. Pero vea cómo son las cosas de la vida, no lo expulsaron, 4 minutos después terminando anotando el primer tanto del partido y para el Borussia Dortmund. Después lo que usted comentaba, cómo se desarrolló el compromiso, Harry Kane siempre respondiendo, y Kimmich, que creo que anotó, si no el gol más importante, el más bonito de este compromiso, sobre los últimos minutos, minuto 87, una volea sin dejar caer el balón y le da la victoria al Bayern Múnich. En esa acción del gol de Kimmich, Luis Díaz intentó una chilena, no alcanzó a conectarla, pero bueno, ahí al menos buscó anotar, buscó por lo menos aportar en el marcador. Fue una leve distracción y en medio de ese borbollón le cayó el balón a Kimmich y terminó anotando el gol de la victoria para sumar 3 puntos importantes. Para que usted, Dani, porfa, nos diga cómo queda la tabla de posiciones en este momento con esa victoria del Bayern, porque realmente la diferencia que hay ahora con el Dortmund es muy amplia y por eso ya se perfila como un posible campeón de la Bundesliga. Así es, el Bayern Múnich aparece en la cima de la Bundesliga con 63 puntos y una diferencia de gol de más 65, aplastante lo del conjunto dirigido por Vincent Kompany. En la segunda casilla, el Borussia Dortmund
con 52 puntos y más 26 de diferencia de gol. Es decir, que ahora mismo la diferencia de puntos entre Bávaros y Borussia es de 11 unidades, más de 3 partidos. Entonces ya se empieza a poner complejo el panorama para el Dortmund. Y más abajo aparece en la tercera casilla el Hoffenheim con 46 puntos, ya muy alejado, ya muy atrás, 17 puntos de diferencia, ya prácticamente peleando cupos europeos en lo que viene siendo la Bundesliga. Y pues un Bayern Múnich que no ha soltado el liderato desde que lo tomó en la Liga de Alemania. Tuvo un par de tropiezos en esos partidos que disputó a mitad de temporada en este inicio de año, que tuvo su primera derrota. Recordemos que venía con un invicto letal, venía haciendo récords, se postula como el equipo que más goles a favor haga en una sola campaña de la Bundesliga, y pues de la mano de un tridente letal, el tridente más letal de Europa, confirmado por estadísticas y cifras. Estamos hablando de Harry Kane, del colombiano Luis Díaz y de Michael Olise. Sí, son los grandes responsables en el frente de ataque, ¿no? Ya después uno hablará del baluarte que tienen a mitad de la cancha como Kimmich, de Neuer, que responde bajo los 3 palos, pero creo que este tridente, que incluso lo han llegado a comparar, o más que comparar, a decir que podría superar los números de la popular MSN, ¿no? La Messi Suárez Neymar del Barcelona, y que incluso lo del tema de Olise y Luis Díaz los han comparado, eso sí, con Robben y Ribéry, que en su momento marcaron época y a hoy se sigue hablando por lo que hicieron en el Bayern Múnich. Pero hoy, hablando del Guajiro, tenemos aquí las estadísticas, gracias a Sofascore, que nos las compartió. Una calificación de 6.2, bastante bajo, pero por lo que decíamos, y que incluso el mapa de calor lo que muestra es que Lucho estuvo más preocupado de defender un poco más en la zona antes de la mitad de la cancha, en campo propio, que en proyectarse, y es apenas normal en esta clase de compromisos. Minutos jugados 90, tiros totales 2, dio un pase clave, 9 recuperaciones, que eso confirma un poco lo que hablábamos, que ayudó mucho en la labor defensiva. No es normal que un extremo, un delantero, tenga tantas recuperaciones, pero ahí está, eso es algo para valorarle y que incluso sus compañeros y cuerpo técnico siempre han resaltado. Regates completados, vea, 4 de 6, duelos ganados 6 de 13 y una precisión de pases del 81% fue lo que hizo Luis Díaz frente al Borussia Dortmund. Entonces, creo que es una muestra más de que Luis Díaz llega en un gran momento al Mundial, que es lo que todos queremos como colombianos, y seguramente Néstor Lorenzo también está muy contento porque poco a poco Luis Díaz descubre nuevas facetas que ya sabía cómo explotarlo en ataque, y ahora también está dando una mano en materia defensiva y de recuperación. Pero ahí está entonces todo servido para que el Bayern Múnich sea campeón de la Bundesliga, de no tropezar, de mantener esa diferencia, y también que seguramente el Dortmund, más allá de su poderío, va a ceder algo de terreno de aquí en adelante, algún que otro punto. Entonces, ya Luis Díaz fue campeón de la Supercopa de Alemania, empezando temporada, sueña con la Bundesliga, sigue en carrera en Champions y está en semifinales de la Copa de Alemania, así que vamos a ver si consigue los 4 títulos con el Bayern Múnich este año. Así es, un Luis Díaz que, como bien lo ha mostrado Sebas, se ha adaptado muy bien a lo que hoy llaman el fútbol moderno, ir y volver por esa banda izquierda que le pertenece en el Bayern Múnich, y de la cual se ha adueñado a pesar del regreso de un jugador importante en los bávaros como Jamal Musiala. Quizás hubo dudas de que quizás con su regreso podría pelearle el puesto a Luis Díaz, pero Luis Díaz es el favorito de Vincent Kompany. De hecho, sorprende lo mucho que lo ha utilizado. Casi nunca lo sustituye, casi siempre Luis Díaz con Kompany juega los 90 minutos, prácticamente no lo cambia, es su ficha clave de confianza, justamente por ese ida y vuelta. Y pues obviamente deseamos que pueda conseguir esos 4 títulos en esta primera temporada del colombiano con el Bayern Múnich y que llegue en óptimas condiciones para el Mundial. Y pues cerremos, Sebas, aquí tenemos con el próximo reto justamente de Bayern Múnich y de Luis Díaz, que será el próximo viernes 6 de marzo a las 2:30 de la tarde, contra el Borussia Mönchengladbach. Se viene el otro Borussia de la Bundesliga. Entonces, para que
lo tengamos ahí en el radar para que no lo perdamos de vista. Un Borussia Mönchengladbach que ha tenido una campaña muy floja, aparece en la casilla 12 con 25 puntos, entonces supone uno que no será mayor complicación para Luis Díaz y para el Bayern Múnich en la Bundesliga. Entonces, pues nada, los dejamos bien informados con lo que pasó con Luchito, rompiéndola otra vez con el Bayern. Hoy no hizo gol, pero se le notó muy laborioso, muy comprometido con el colectivo y consiguieron una victoria súper importante en el clásico contra el Borussia Dortmund. Que esté muy bien, chao, chao. Gol, gol, Caracol.